Queremos agradecer al doctor Raúl Trejo del Arbre, especialista en medios, y además agradecerle y ofrecer una disculpa que íbamos a conversar con él hace 2 días y todo se nos fue cambiando y él estaba en una conferencia, entonces no pudimos hablar con él. Pero aquí estamos, Raúl, y muy agradecidos como siempre que estés con nosotros. Me da mucho gusto estar en ese espacio, Javier, te mando un saludo y un abrazo. Gracias. Veamos el asunto de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Te pregunto, Raúl, digamos, cuando tú le das una primera lectura, empiezas a escuchar que se filtran cosas, luego ya entras a la lectura. ¿Qué es lo que destacas? Te diría que en ambos términos ha sido muy difícil ver lo positivo por lo fuerte de lo negativo, pero ¿qué es lo que más o menos destacas? En términos positivos, ¿quiere decir, Javier? Sí, inicialmente. A ver, esta es una ley que reglamenta la reforma constitucional del año pasado, que era una reforma muy importante. Creo que entre los flancos positivos de esta iniciativa presidencial está la reglamentación de las empresas telefónicas, la determinación de la preponderancia, las reglas para interconexión, la colección de normas para acotar a los operadores grandes, que en México se llaman Telmex y Telcel en el campo de la telefonía, creo que son muy pertinentes en esta iniciativa. Pero frente a estos aspectos plausibles de la iniciativa que recoge en estos que he mencionado el espíritu de la reforma constitucional, hay muchos ángulos cuestionables. Esta es una iniciativa, es curioso, hay que evaluarla por lo que tiene, pero también por lo que no tiene. Tiene reglas muy insuficientes para normar la preponderancia en la televisión. La reforma constitucional establecía que había que tomar en cuenta varios indicadores para saber cuándo una empresa es preponderante en el campo tanto de telecomunicaciones como en televisión, la audiencia, la cantidad, la presencia en términos de infraestructura, y en beneficio solamente se establece como criterio para considerar cuándo es la audiencia. ¿Tú te acuerdas, Javier, que hace 3 semanas el Instituto de Telecomunicaciones publicó sus reglas para determinar preponderantes a Telmex y Telcel en telefonía y a Televisa en el campo de la televisión? Así es. Es altamente posible que si esta iniciativa hubiera sido ley ya hace menos de un mes, el IFETEL no hubiera podido declarar preponderante a Televisa, porque no toma en cuenta la cantidad de concesiones que tiene para declarar cuándo es dominante en un mercado y cuándo no. Bueno, esto es parte de lo que se puede decir. Y de los faltantes, Javier, creo que es muy preocupante 2 asuntos, entre varios otros. No garantiza la independencia y la autonomía en las opciones de financiamiento diversas para medios públicos. La Constitución es clarísima en su artículo 10º transitorio, cuando dice que los medios públicos deben tener independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantía de presencia ciudadana, reglas claras para defensoría de audiencias. De todo esto que dice la Constitución sobre los medios públicos, no hay una sola palabra en la iniciativa presidencial. Es una omisión gravísima. Y el otro asunto es la omisión de reglas para promover la producción nacional independiente. Como tú sabes, Javier, una larguísima demanda de productores, cineastas, grupos independientes que quieren tener acceso a los medios audiovisuales ha sido que haya espacios para ellos. Se ha sugerido, por ejemplo, que un mínimo de tiempo de la radio y la televisión, sobre todo 15-20%, esté dedicado a producciones hechas fuera de las empresas, y de todo esto no hay una sola palabra. Solamente se dice en la propuesta presidencial que cuando una empresa en radio o en televisión dé acceso a medios independientes, va a tener derecho a más espacio para comercializar. Es decir, la producción autónoma depende del interés comercial de las empresas de radio y televisión. Esto es algo de lo mucho que se puede decir de esta muy preocupante iniciativa del presidente de la República. Bueno, ahora estamos en el terreno, Raúl, de lo que viene, es decir, ayer, por ejemplo, el Emilio Gamboa, vamos a hablar de los signos políticos, ¿no? Claro. El lunes Emilio Gamboa dijo, se puede cambiar, lo insinuó. Ayer Javier Lozano y Graciela Ortiz dieron una conferencia de prensa y dijeron las fechas. A los 10 minutos Alejandra Barrales dijo que no estaba de acuerdo con el calendario. Digamos, a ver, en todo eso, ¿cómo imaginamos y qué tanta importancia pueden tener los signos políticos y si realmente las cosas pudieran adquirir una dimensión diferente? Un fast track, ya no fast track, una aprobación en las condiciones en las que está, acaba siendo al final del camino un paso atrás mucho más severo de lo que estábamos. Sí, bueno, esta iniciativa tiene que aprobarse. Yo espero,
deficiencias que espero con mucha convicción que sean corregidas. Esta iniciativa tiene que reglamentar la reforma constitucional de hace casi un año. Sin esa reglamentación, la reforma no pierde validez, pero sí entra en un limbo sujeto entonces a las interpretaciones tanto del IFETEL como de las autoridades judiciales. Es urgente que haya una ley de telecomunicaciones y radio y televisión, pero que sea una ley que funcione. ¿Cuáles son los tiempos políticos? Pues el horizonte es el 30 de abril, cuando se acabe el periodo actual de sesiones del Congreso. Yo creo que con ganas de tomar en serio la necesidad de que esta iniciativa sea compatible con la reforma constitucional, con esas ganas los legisladores pueden en unos cuantos días hacer las enmiendas necesarias para que esta iniciativa sea presentable, si quieren. Sí, si no quieren, esto no va a ocurrir, y desde luego el punto de vista diferentes en el Congreso. Ya ha pasado 4 días, es tiempo más que suficiente, son casi 100 horas para que los interesados en el tema la hayan leído, hayan entendido qué falta y qué sobra, y es cuestión de voluntad política, y atendiendo a signos políticos, como tú bien dices, Javier, hay que recordar antes que nada que la reforma constitucional fue resultado de una decisión política de los 3 partidos y el gobierno. Si se mantienen en ese compromiso, esto va a funcionar. Si el compromiso se rompe, como ya lo empezó a romper el gobierno del presidente Peña Nieto al presentar una iniciativa de ley reglamentaria que no atiende a lo que dice la Constitución, pues va a haber una diferencia legislativa fuerte. Y si se aprobara tal y como está, o con pequeños cambios esta iniciativa, lo único que se lograría sería crear el camino a un escenario de inconstitucionalidad, tanto por la existencia de reglas contradictorias hoy para la autoridad que es el IFETEL, tendría como fuente de determinación de sus actividades unas normas constitucionales y por otro lado una ley reglamentaria contradictoria con ellas, y sin lugar a dudas habría legisladores que reunieran la cantidad suficiente de adhesiones para una demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Ojalá no tengan que llegar a esto. ¿Le ves posibilidad real de cambio al asunto? Para seguir hablando de los signos políticos, ¿crees que esta presión que se ejerce, opiniones como la tuya, como opiniones de la MEDI, como opiniones de especialistas, incluso legisladores, pienso Javier Corral, ¿tú crees que ahí pueda pasar algo? Yo espero que sí, y no solo por la inconformidad de quienes hemos insistido en la necesidad hace mucho tiempo de una reforma seria para los medios, sino incluso de las fuerzas políticas. Mira, el hecho de que unas horas después de que se presentó la iniciativa, el presidente nacional del PRD y la presidenta nacional del PAN coincidan, a pesar de sus muchas y conocidas diferencias, en rechazar esta propuesta, es un signo interesante. El hecho de que la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión en el Senado, la senadora Barrales, esté en contra, también es un signo que llama a reconocer que algo hay que discutir en este asunto. Y yo te diría, más allá de algunas voces aisladas, prácticamente no ha habido aceptación de la iniciativa. ¿Sí? ¿Quién ha dicho que está a favor? Nadie. Pues no, incluso gente previsiblemente a favor, como Javier Lozano, el legislador del PAN. Sí. Él dijo, le dio una leidita, dijo el lunes por la tarde, dice que venía en un avión de Centroamérica, y me parece que no está tan mal, pero en un análisis punto por punto, ¿quién la ha defendido? Yo no sé. No, que yo sepa, y mira que estamos aquí todos los días, te diría que no lo veo. Oye, Raúl, a ver, un asunto final que digamos que es para todos, particularmente más para algunos que para otros, pero es relevante, el famoso tema de los medios públicos. Ahí, ¿qué opinión te merece, más allá de lo que ya nos has expresado, más a detalle? Te mencioné la ausencia de normas para los medios públicos en general. La Constitución dice deben tener independencia y autonomía, y la ley reglamentaria no dice nada que garantice ese precepto constitucional. Y hay otro gran tema, la Constitución en la reforma reciente crea un organismo nacional de radiodifusión pública, que es el organismo que hemos supuesto va a difundir televisión pública, porque se le asignan todos los canales de televisión del OPMA, este organismo que tú conoces, manejado por Gobernación, y la Constitución dice ese organismo será autónomo, tan autónomo que su presidente es nombrado por el Senado, y su consejo consultivo también. Es curioso, el consejo consultivo del IFETEL, no hay reglas tan estrictas como las del consejo consultivo de este organismo nuevo de radiodifusión pública. Pero la propuesta del presidente de la República indica
que este organismo estaría supeditado a la Secretaría de Gobernación. Lo sectoriza en Gobernación y le impone una junta directiva en donde son mayoría secretarios de Estado del gabinete presidencial. Es clarísima la contradicción entre lo que propone el presidente Peña Nieto y lo que dice la Constitución acerca de este organismo encargado de difundir y producir radiodifusión pública. Bueno, pues Raúl, vienen días claves, ¿no? Días muy importantes, días que no son solo para una discusión de especialistas, es una discusión que concierne a toda la sociedad. Vaya, la telefonía y la televisión que tendremos en las siguientes décadas, y no exagero porque incluso se habla de concesiones en contra de la Constitución de 30 años que serían renovables. Las concesiones de aquí al 2080 dependen de cómo esté fraseada y cómo esté estipulada esta ley reglamentaria. Es importantísimo, sí. Y yo diría, ya es tiempo de que quienes promueven esta iniciativa la defiendan. Yo no he escuchado defensa de parte del gobierno. Yo creo que es tiempo de que en el espacio que sea, en foros, en el Senado, en discusiones públicas, en programas como este tuyo, Javier, pues podamos discutir en serio, que nos expliquen los autores de la iniciativa y sus promotores en el gobierno federal por qué contradicen en tantos aspectos y de manera tan flagrante las disposiciones constitucionales. Pues bueno, Raúl, seguiremos, si no tienes inconveniente, conversando, no bajando la guardia. Habrá que pensar también en el propio canal del Congreso, que siempre acaba siendo como un buen vehículo, ¿no?, para discusión de estos temas en el marco de la pluralidad y de las voces. Pero tienes razón, Raúl, pues deberán aparecer aquellos que hoy están a favor dentro del gobierno, dentro del propio Congreso, en favor de esta ley, ¿no? Yo supongo que están cabildeando, es parte de lo que se hace siempre, pero que esa discusión sea abierta, que los argumentos, si los tienen, sean abiertos y los conozcamos y los podamos discutir, puesto que se trata de asuntos de la mayor relevancia para la vida pública mexicana, Javier. Como siempre, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros, Raúl, y muy buenas tardes. Al contrario, buenas tardes, un abrazo. Igualmente para ti. Raúl Trejo es especialista en medios, leyes secundarias, reforma Telecom. Bueno, ahí está todo lo que Raúl ve de este asunto.